Bueno, vamos a iniciar la actividad sobre la presentación del libro. Están presentes los autores, dos de los autores, la maestra Vivian Yamilet López Vázquez y el maestro Juan Ramírez Carvajal. Al igual que por la mañana, la presentación del libro tiene una particularidad que queremos impulsarla ya como una práctica, que sean los alumnos que también comenten los libros, porque muchas veces los comentarios a los libros son de colegas a colegas y eso está muy bien, pero si abrimos el espacio para que sean nuestros propios alumnos que hagan esta actividad, que participen en esta actividad académica, pues estamos con ello contribuyendo a una mejor formación en los alumnos. Bien, la forma de trabajar ahora, la metodología de trabajo van a ser que presenten los compañeros alumnos. No sé quién de ustedes, yo doy a la elección, si quien quiere participar, o Noemí o Arturo, quien diga quién de los dos. No se vale que primero las mujeres, ¿no? No, eso ya quedó en el pasado. No, nada de eso. Ustedes decidan. Bien, entonces, quien va a participar va a ser el compañero Arturo. Arturo es egresado de la licenciatura de Administración Educativa y hoy estudiante de la maestría en Desarrollo Educativo. Una de las víctimas del seminario sabatino que venimos trabajando desde 2017, donde en este seminario se van inscribiendo, van elaborando su trabajo de titulación, se van titulando y algunos regresan y otros siguen su camino, como algunos compañeros que hoy están estudiando en Guadalajara una maestría. Noemí es egresada de la licenciatura en Sociología y Educación y también víctima de este seminario, donde quien acepta asistir al seminario está condenado a asistir también en los periodos de vacaciones. La educación y la cultura no tiene horario. Bien, después lo van a hacer los autores. Ya ustedes también decidan quién de los dos. Bueno, entonces le voy a dar la palabra al compañero Arturo. Hola, muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí compartiendo la mesa con los autores. Vamos de lleno con el texto. Mis impresiones sobre este trabajo, pues, son algo que yo veo reconfortantes en el sentido de que en algún momento, pues, yo tuve que construir un protocolo de investigación. Este protocolo, pues, tiene una estructura, ¿no? Una estructura que vaya, nos va a dar una idea de cómo es que se va a construir la tesis. En este libro, pues se presenta precisamente esta sistematización, ¿no? Desde lo que es la creación de un título adecuado, pero también la problematización. Y es a partir de que el título está establecido que nosotros podemos poder también trabajar lo que es la hipótesis, ¿no? La hipótesis, el objetivo general, que también son fundamentales, y a partir de este objetivo general, los objetivos específicos. Estos objetivos específicos dan pauta también a lo que son, pues, los subtemas que se van a trabajar. Por lo tanto, este libro lo recomiendo en el sentido de que en este se muestra un ejercicio que precisamente nos hace identificar cuáles son los criterios que podemos considerar para tener un título adecuado. Y, por supuesto, también hay otro hay múltiples ejercicios, ¿no? Y otro de ellos es precisamente el cómo creo yo, cómo elaboro mi pregunta de investigación. Prácticamente la pregunta de investigación surge de este discernimiento, ¿no? De ver cuáles son esta valoración que hay sobre los criterios en cuanto a lo que uno puede elegir de varios pues temas, ¿no? Que surgen del interés del investigador. Vaya, como les comentaba al principio, esta experiencia que yo tuve en la licenciatura, pues fue algo que en realidad me hubiese gustado tener este libro, ¿no? A la mano para
tener menos tropiezos, ¿no? Menos obstáculos en la elaboración del anteproyecto y posteriormente en la titulación, ¿no? Es bastante descriptivo en el sentido de que es didáctico, es muy práctico, es, yo diría que fundamental, ¿no? Para comenzar esta indagación, ¿no? Esta problematización, porque al final todos nosotros, licenciados, maestrantes, doctorantes, vamos a encontrarnos en un momento en el que vamos a tener que elaborar un trabajo recepcional. Por supuesto, en la licenciatura hay distintas modalidades en cada una de las licenciaturas, de hecho, y en este trabajo se da énfasis en lo que es la tesis, ¿no? Pero es muy similar la estructura que se maneja. No digo que es la misma, ¿verdad? Pero puede ser muy enriquecedor esta lectura para poder comenzar e incluso para ir acompañándote a lo largo de la escritura de la tesis. Bien, mm, yo los obstáculos que me encontré cuando estaba en la licenciatura en el momento de hacer este anteproyecto era pues precisamente la problematización. No, tenía que focalizar, tenía que encontrar un problema, crear un objeto de investigación y a partir de este hacer preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? No tratar de resolverlas en absoluto, ¿no? Sino tener una idea de cómo, a partir de estas preguntas, puedo yo tener algunas categorías o algunos elementos que me van a ayudar posteriormente a crear un argumento, un discurso, un enunciado, ¿no? Como se plantea también en el texto, ¿no? Entonces, un enunciado tiene valor y precisamente el valor se lo dan los criterios y el discernimiento que va a haber a través de estos criterios, ¿no? Para que, en primer lugar, no sea un trabajo que te aburra, tiene que ser un trabajo que te apasione, un problema que te apasione, en donde tú puedas dedicarle tiempo sin verlo como pues sí, como una pérdida, ¿no? Sino como algo que va a ser gratificante y que al final va a culminar en un producto que realmente, y creo que esta es la intención de hacer este tipo de trabajos en la universidad, pues de que se busque esta retribución social, ¿no? Y no verlo como una exigencia, ¿no? Sino como algo que vamos a hacer con placer, con gusto. ¿Por qué? Porque uno adopta en la universidad una identidad, ¿no? Encuentra amigos, encuentra maestros, que por cierto, encontrar también un tutor es fundamental para poder aventurarse, ¿no? En esta elaboración de la tesis, ¿no? Y vaya, estamos en una escuela que nos une, eh, vaya, nos compartimos el objeto de estudio que es la educación, ¿no? Desde distintas disciplinas, sociología, psicología, administración, ¿no? La pedagogía, no se diga. Y en la maestría igual, ¿no? Las líneas también son muy diversas. Por lo tanto, el acompañamiento en el trabajo recepcional, pues sí requiere que seamos conscientes de que nosotros tenemos un bagaje, ¿no? Mientras estemos en la universidad, mientras estemos estudiando, adquirimos estos conocimientos, ¿no? Y los ponemos a prueba en este trabajo recepcional, ¿no? Por lo tanto, considero que si vamos a hacer un proyecto que sea certero, que sea adecuado, elijamos al maestro que también pues sí, que conozca sobre el tema. En esta universidad hay muchas personas muy profesionales, muchos maestros, doctores que han dedicado su vida a este tipo de trabajos, que publican, ¿no? Que escriben. Ellos tienen ya esta parte práctica de lo que es escribir y nos pueden dar una mejor noción de cómo podemos elaborar nuestro trabajo. Y bueno, pues también, y para terminar mi participación, comentaría que en la maestría, por ejemplo, para ingresar se nos pide un protocolo, ¿no? Un anteproyecto que se evalúa junto con un examen y una entrevista. Eh, en este sentido, tomo como referencia este texto para decir que tanto lo que es un anteproyecto de tesis de licenciatura como de maestría piden prácticamente, sí, prácticamente los mismos criterios, ¿no? Por lo tanto, lo único que los diferencia es la rigurosidad que hay en el tema. ¿Por qué? Porque va a estar a ojos de doctores, ¿no? En la maestría. Y en la licenciatura, pues también hay doctores, hay maestros, y la visión aquí suele ser un poco más laxa, por así decirlo, eh,
porque no precisamente se está, o digamos, sí hay esta parte del interés de formar un investigador, pero son los primeros años de la investigación. Y bueno, creo que hasta aquí mi participación. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la invitación realizada por parte del maestro Héctor Reyes, así como la valiosa oportunidad que me brindan las y los autores de formar parte de este espacio. Hoy nos convoca la presentación del libro El Protocolo de Investigación Social, Guía para Universitarios. Es un libro especialmente pensado para quienes se adentran en el fascinante, aunque en ocasiones abrumador, sendero del conocimiento investigativo. Al inicio, un protocolo de investigación puede parecer complejo, pero si lo pensamos como una receta de cocina, el proceso se vuelve más accesible y comprensible. Así, la investigación, al igual que la cocina, es un proceso meticuloso que requiere atención cada detalle. Un protocolo de investigación funciona, como ya lo reiteré, como una receta. Comienza con los ingredientes esenciales, el tema, la justificación, la problematización, los objetivos generales y la hipótesis. Cada uno de estos debe ser cuidadosamente seleccionado y organizado. Al igual que en la cocina, en la investigación se debe seguir pasos específicos en un orden determinado. Sin embargo, también existe flexibilidad a medida que avanzamos. Podemos ajustar y mejorar el proceso. Sin más preámbulos, la obra está estructurada de la siguiente manera. Semblanza de los autores, introducción. El contenido a grandes rasgos se articula en el proceso de construcción del problema de investigación, protocolo de investigación en la modalidad de tesis y el proyecto de intervención, corolario y, por último, las referencias bibliográficas. Entre los aspectos más destacables de esta guía, me gustaría resaltar los siguientes puntos. Primero, lenguaje claro y accesible. El texto está escrito con un lenguaje pensado especialmente para universitarios. Elude tecnicismos innecesarios y teorías complejas, permitiendo que incluso quienes aún no han formado el hábito de la lectura encuentren una herramienta amigable para iniciarse en la investigación. Esto es valioso porque muchos estudiantes, aunque interesados, se enfrentan a textos difíciles que generan una barrera entre ellos y el conocimiento. Segundo, funciona como un instrumento. ¿Por qué? Explica, orienta y acompaña al estudiante en el uso del conocimiento y en el proceso de la construcción del problema de investigación. En esta parte, el libro menciona que la problematización se inicia con la identificación de varios problemas y que tras un largo proceso de depuración, el investigador elegirá uno de ellos. Asimismo, señala que los problemas investigativos obedecen a 4 exigencias fundamentales y que el investigador debe asegurarse de que todos los enunciados se ciñan a dichas exigencias. Estas son personales, de carácter teórico, de carácter social y de posibilidad investigativa. Tercero, incluye ejemplos concretos como los siguientes. La manera en la que se debe ordenar los enunciados temáticos, los elementos del protocolo, de una tesis y el esquema para la presentación de un proyecto de intervención. Todo ello responde a la necesidad real del aula. Cuarto, fortalece habilidades y brinda seguridad, especialmente útil para quienes dan sus primeros pasos como investigadores. Quinto, este recurso, más allá de aclarar conceptos, invita a realizar ejercicios de forma simultánea a la lectura. La recomendación que se sugiere es tener al alcance una hoja en blanco o cuaderno a la mano, porque el libro te guía a reflexionar y poner en práctica lo aprendido. Sexto, subraya la importancia del problema de investigación, porque como lo menciona el libro, hablar del problema es situarse en el punto de partida del quehacer científico. Séptimo, el papel del asesor o profesor. El libro también menciona el rol del asesor o profesor como figura clave en este proceso y lo menciona de la siguiente manera. El maestro explica ampliamente el origen y la forma en que se construyen los temas de investigación, invirtiendo tiempo, compartiendo su experiencia y capital cultural.
En este texto menciona el apoyo fundamental del docente. A su vez, rompe con mitos que rodean la tesis, porque nos recuerda que no es necesario ser metodólogo ni epistemólogo para comenzar. Se trata de ir aprendiendo y construyendo desde lo que somos, desde nuestros intereses y contextos. Asimismo, responde a inquietudes y miedos muy comunes, o bien, como lo menciona el libro, tiene la intención de exorcizar el miedo que suele generarse en torno a la modalidad de tesis como trabajo recepcional. Por ejemplo, ¿qué pasa si el tema que me interesa ya ha sido trabajado por alguien más? El libro nos recuerda que cada investigación es única, ya que la construcción del conocimiento puede construirse desde distintas perspectivas y esta depende del contexto, así como las condiciones sociales, políticas, estructurales de cada persona. Por ello, el enfoque que se le dé a un tema siempre será diferente. Otro punto importante es la importancia de elegir un tema que te apasione. Cuando algo despierta un interés profundo, una persona está dispuesta a dedicarle tiempo, energía. Ahora bien, también se recomienda evitar temas de difícil acceso y asegurarse de que existan datos suficientes para abordarlos con seriedad y profundidad. Además, distingue claramente entre la modalidad de tesis y el proyecto de intervención. Personalmente, antes no entendía por dónde comenzar. Libros como este habrían marcado una gran diferencia en el transcurso de mi estancia universitaria. Me alegra saber que las nuevas generaciones pueden contar con el apoyo de este libro. Actualmente me encuentro en el proceso de construcción de mi tesis y uno de los consejos que retomo del texto y puedo explicar en este momento es la preparación del material visual que voy a presentar para el examen profesional o como lo llama el maestro Héctor, acto educativo. Se requiere preparar una serie de diapositivas en donde de manera secuencial se sintetiza la investigación, colocando el tema, justificación e hipótesis. No mencionamos, nos menciona que la información bien organizada permite responder con precisión a lo que se espera en ese momento. También se menciona que los sinodales suelen, entre muchas otras preguntas, cuestionar cómo se llegó a las conclusiones y de qué manera pueden verificarse empíricamente. Por eso es vital tener claridad sobre cada etapa del proceso. Finalmente, este material logra algo fundamental, hacer accesibles hacer accesible los conceptos que en otros textos suelen parecer abstractos y lejanos. A través de esta guía se promueve una enseñanza más cercana, reflexiva y crítica del quehacer investigativo. Estoy segura de que este libro puede ser un puente entre el egreso y la titulación. Considero que algunos estudiantes no logran titularse, entre otras razones, porque no saben cómo comenzar. Este texto puede ser una respuesta concreta ante esta necesidad. Reconozco y valoro el esfuerzo de las y los autores de este libro, cuya preocupación por el quehacer investigativo se traduce en esta guía, que ha sido y seguirá siendo un apoyo para quienes nos formamos en este ámbito. En resumen, el protocolo de investigación social no solo informa, forma al estudiante. Si lo pensamos analógicamente, es una brújula en la investigación. Sin él, corre el riesgo de perderse en el camino. En contraste con él, hay dirección y claridad. Y si me preguntan, ¿cuál sería el escenario ideal? Respondería, asesor, estudiante y esta guía en mano. Es la combinación perfecta para construir un protocolo de investigación con claridad. Por su amable atención, gracias. Muchas gracias. Bueno, nuevamente agradezco que estén aquí, que nos brinden un poco de su tiempo. Las dos presentaciones que nos hicieron los compañeros son muy, nos dan un panorama de lo que se trata el libro. Como lo mencionamos en la mañana y creo que es importante rescatarlo en este momento también, el objetivo del libro lo enmarcaron muy bien sus compañeros, es crearles un acceso
que les permita comprender qué van a hacer, cómo lo van a hacer y vamos a hacerlo juntos, ¿no? Es una guía, sí, me gustó mucho que realmente la esencia del libro, pues sí está cumpliendo su objetivo, que tanto un maestrante como una egresada en licenciatura tengan la capacidad y tengan la oportunidad de decir, sí lo puedo aplicar, porque ese es el objetivo, que ustedes tengan una herramienta más en la cual puedan apoyarse en la elaboración de sus protocolos de investigación para más adelante pasarlo ya sea a una modalidad, la que ustedes elijan, pero prioritariamente le dimos aquí mayor peso a la tesis y a los proyectos de intervención. Me gustaría resaltar las dos ideas que los compañeros pusieron en este discurso, que es el trabajo me tiene que apasionar. Y sí, porque ustedes son los únicos que van a defender sus propias ideas. Si a ustedes no les apasiona su trabajo, pues los demás no podemos hacer otra cosa. Entonces, dentro del libro se les hace una invitación a que militen por esa idea. O sea, no, la idea nace de ustedes, no se la tienen que imponer. ¿Por qué no se las tienen que imponer? Porque ustedes son los que están observando ese problema. Efectivamente, podemos observar un problema, pero cada quien va a tener los ojos distintos para dar los resultados o dar las reflexiones pertinentes a ello. Entonces, entre muchas razones, el que a ustedes se les imponga una idea, pues hace que se siga promoviendo como ese miedo a investigar. Y esta es una propuesta para romper ese miedo. En la mañana nos preguntaban o nos decían, ¿cómo, en resumen, en una palabra, cómo podrías describir tu libro? Y yo dije, no tengas miedo. O sea, al final de todo, todos vamos a pasar por este arduo camino, ya sea en licenciatura, en maestría o en doctorado. O bueno, yo opino que desde que estamos en la escuela nos enfrentamos a un mundo en el cual tenemos que observar, analizar, reflexionar para hacer preguntas y decirnos en dónde estoy situado. Entonces, ese ejercicio reflexivo es lo que queremos proponerles aquí, que ustedes no tengan miedo a pensar, porque ciertamente se nos ha limitado esa capacidad. ¿Por qué se nos limita? Pues en el momento que te dicen, no sé, si tú quieres estudiar o tú quieres analizar por qué los niños no aprenden a leer y escribir a los 3 años, pero, ¿qué crees? A mí me gustaría más que estudiaras, por qué los adolescentes no les gusta ir a la escuela. Es un ejemplo, ¿eh? Entonces, desde ahí, pues ya nos están limitando nuestra forma de hacer nuestra propia investigación. Dentro del discurso que los compañeros nos proporcionaron, resaltan nuevamente la intencionalidad que tiene cada una de sus ideas. Nosotros, los estudiantes de licenciatura no, no están en cero al momento de, de comenzar a plasmar, sus preguntas. ¿Por qué no están en cero? Y bien lo dijo, no, primero fue Arturo, ¿no? Sí, ahí bien lo dijo Arturo, porque ya traemos un bagaje. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, tenemos que poner sobre la mesa las ideas que yo tengo, las preguntas que yo tengo acerca de algo. Y a partir de la teoría, es decir, a partir de los conceptos que ya sé, voy a darle forma a esas preguntas que estoy plasmando. Si nosotros no tuviéramos esas herramientas teóricas ya, obviamente es como si estuviéramos ciegos. Pero al tener esa capacidad en conceptos amplia, pues tenemos la oportunidad de ir organizando paulatinamente qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y plasmarlo en la hoja. Bueno, todo esto pues nos dirige hacia, bueno, yo preguntaría, ¿no? ¿Todo se puede investigar? Sí, todo se puede investigar, pero también dentro de esa respuesta tenemos que ser muy claros. No es lo mismo investigar siendo pedagoga, investigar algo que le pertenece
a la medicina que un veterinario esté dentro de los terrenos de la pedagogía. Entonces, en ese sentido, ¿qué quiero decirles? Tenemos que asegurarnos que ese problema que queremos plantear esté realmente dentro de nuestras posibilidades de formación, y es lo que ambos compañeros explicaban, que sea de un interés personal, que sea de un interés teórico, social, pero sobre todo que tenga esa posibilidad de investigarlo. Y yo les ponía dentro de mi reflexión, les ponía como ejemplo, ¿acaso será que una pedagoga o un pedagogo tenga la capacidad de desarrollar una explicación acerca de cómo se crea el cuerpo humano a partir de la célula? Yo diría, por lo menos yo no. ¿Por qué? Pues porque ese no es mi perfil. Al igual que un veterinario podría explicar por qué es importante el juego dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños, yo digo que no, porque pues nunca ha estado en contacto directo con los infantes. Entonces, ese es uno de los elementos importantes al momento de comenzar a hacer la investigación. Tenemos que estar muy muy atentos a qué es lo que vamos a hacer y si eso que queremos plasmar realmente está dentro de nuestras posibilidades. Obviamente todo lo que, en ese sentido, todo lo que rodea a los problemas en la educación nacen casi siempre del carácter empírico, o sea, de la experiencia, de la observación, la experimentación, etcétera. Entonces, por eso yo les comentaba al inicio, no venimos en cero, nosotros ya tenemos como ciertas ideas que queremos ir desarrollando poco a poco. Sin embargo, tenemos que hacerlo como en conjunto. Tengo mis ideas, tengo mis opiniones, pero tengo también que recuperar la teoría para que esas ideas y esas opiniones tengan mayor carácter argumentativo y tengan esa solidez teórica que me proporcione, pues obviamente, hacer un protocolo lo más idóneo posible. Entonces, si mi problema cumple las características que les mencionamos anteriormente, pues yo puedo seguir adelante con mi ejercicio de cómo hacer o qué tengo que hacer dentro de esto. Entonces, el libro, como lo mencionaron los compañeros, pues les hace la invitación de ir haciéndolo poco a poco. Así como, por eso se les decía, ten una hoja, una libreta, el celular, el iPad, computadora o lo que quieras, pero ten algo presente. ¿Por qué? Porque las ideas a veces, y no me lo van a negar, a veces llegan en el momento menos indicado. Entonces, si yo estoy sentada ahorita y digo, ya, como que ya lo leí y ya medio estoy entendiendo qué quiero hacer, pues entonces vamos a irlo practicando. Entonces es como si el asesor, el profesor o esa persona guía estuviera aquí presente. ¿Van a tener dudas? Claro que sí, todos tenemos dudas en las cosas que hacemos. Sin embargo, al tener el material, pues tenemos la oportunidad de regresarnos y decir, aquí me perdí, pero aquí de nuevo me vuelvo a encontrar. Entonces, es una propuesta, sí, didáctica, y por eso les mencionaba que me alegra que realmente el objetivo y la esencia del libro esté cumpliendo su cometido, que no, en lugar de crear dudas, pues haga así como un suspiro de alivio. Eso a mí me parece importante, porque yo también me enfrenté y voy a seguirlo haciendo, me he enfrentado a esos problemas de cómo plantear una pregunta, qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Entonces, este es un ejercicio así en conjunto. Y bueno, finalmente, la propuesta también del libro, pues nos invita a irlo encaminando también en la aplicación del después, ¿qué voy a hacer? Aquí ya tengo el cómo hacerlo, es la guía, como el propio título lo dice, es la guía para hacer el protocolo, pero también se les invita a ir viendo los caminos metodológicos para la aplicación de tanto sea de la tesis a partir de todo el esquema que se tiene que cumplir dentro de la tesis, como de los proyectos de intervención. Se les hace una propuesta a partir de la planeación, que si aquí hay alumnos de planeación, es un libro también que nos invita o que podemos visualizar cómo la planeación está inscrita dentro de la actividad
de la investigación educativa. Entonces vamos a poder hacer como muchas reflexiones en torno al qué estoy haciendo, cómo lo voy a hacer y hasta dónde quiero llegar. Y bueno, eso sería todo. Maestro. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, mejor dicho, a todas y luego a todos. Fíjense que este textito, digo textito porque es pequeño, nos ha dejado muchísimas satisfacciones a los que nos ocupamos en trabajar en él. Pero sobre todo se debe a una iniciativa que la profesora Viviana nos planteó en algún momento. Ella que había atravesado por diversos momentos de este tema que es obligado para todos nosotros de hacer investigación regularmente al finalizar la carrera o al finalizar el posgrado, y siempre nos dicen, bueno, pues vas a tener que demostrar lo que sabes en un producto escrito. Y eso regularmente es en un trabajo de intervención, sistematización de información, etcétera, o bien un trabajo argumentado teóricamente, que es en donde se concentra fundamentalmente los criterios para la elaboración de una tesis. Y entonces nos propone en ese momento la profesora Viviana, ¿por qué no sistematizamos toda esa experiencia que han adquirido ustedes en el trabajo de los seminarios de tesis y los seminarios de investigación educativa? Dijimos, bueno, como ejercicio está muy bien, y ¿por qué no hacemos un trabajo que lo utilicemos como material didáctico? Pero inicialmente lo platicamos y lo pensábamos así, que iba a ser como una especie de guía que tomaríamos los profesores que estamos en estos lugares de explicar los procesos de investigación y hacer un poco más fluida la comunicación entre nuestros estudiantes, que nosotros regularmente les llamamos aprendices de investigación, porque para ser investigador hay que pasar un montón todavía de tropiezos y de procesos que a veces son complicados. De ahí que no cualquiera, no cualquiera eh, debiera o pudiera tener en sus manos esta delicada tarea de formar investigadores. Porque casi siempre me refiero a esto, eh, para hacer investigación hay que ser investigador. En este caso, para escribir sobre investigación, yo no podría, digamos, haber elaborado estos planteamientos sin que yo lo fuera. Entonces, creo que en ese momento fue que se nos planteó la necesidad de traducir un poco la complejidad de los procesos de investigación en un libro que fuera pequeñito, fácil de leer y adecuado al lenguaje de nuestros universitarios. Por eso dice, es una guía para universitarios, pero sabíamos a lo que nos exponíamos, porque cuando hablamos con los pesos mayores de la investigación, en la ocasión pasada decía una maestra, está padre el libro, pero se me hace como para los primeros pasos de economía política, por ejemplo, ¿no? De un primer semestre, un primer año en economía política. Yo digo, sí, en principio ese no era nuestro propósito, ¿no? Pero el esfuerzo de traducir toda una concepción epistemológica, metodológica y filosófica en un libro de este tamaño y traducirlo en un discurso, en palabras que fueran accesibles y asequibles para nuestros estudiantes, hablamos del estudiante de la pedagógica, eso sí requería un esfuerzo diferente. Y entonces, a riesgo de empobrecer, digamos, el discurso, que si ustedes hablan de este tipo de cosas, de la epistemología, la, 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 en este caso podría ser la dialéctica, los procedimientos metodológicos, que no métodos, metodológicos y filosóficos implicados en la investigación,
son bastante complejos. Precisamente por eso nos hablaba Noemí de esta posibilidad de hacer una lectura que parece sencilla, pero que la traducción para nosotros significó un riesgo y también la complejidad de traducirlo a un lenguaje que fuera comprensible para ustedes. Y yo me quedo con dos reflexiones que a manera de comentario hicieron las Noemís aquí presentes. Una, la ocasión que se presentó allá en 2023, ¿fue? Sí, ¿verdad? En 2023, que decía, si yo hubiera tenido, lo cual nos pone así como pavos reales, ¿no? Si yo hubiera tenido un librito como estos, o no me acuerdo si dijo un librito o una guía como esta, cuando yo tuve que presentar mi examen o presentar mi proyecto de la licenciatura, me hubiera ahorrado un montón de cosas y no hay otra, otra manera de agradecer tener un texto como estos. Imagínense cómo se siente uno después de haber hecho este ejercicio. Y luego ahora me encuentro con la otra Noemí, no sé si es producto del nombre, pero que yo quiero verdaderamente felicitar a Noemí, bueno, y también a Arturo, porque yo no sé cómo los eligieron, pero corríamos el riesgo de un montón de cosas en la presentación, pero creo que no hay palabras más precisas para hablar de este libro que lo que nos han dicho ellos. A mí me sorprende verdaderamente y les quiero felicitar por la manera en que hicieron esa traducción para sus compañeros, compañeras, porque no habría una mejor manera de explicar el sentido y el contenido de este libro. Hay muchas cosas que decir acerca del mismo que em, se nos han agolpado de repente y que cuando uno comienza a hacer la exposición de esto, corre el riesgo de colocarse en una presentación del contenido y es que eso lleva mucho tiempo. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, Arturo hablaba de la importancia que tiene el título, porque es del título a partir del cual se va a desprender prácticamente todo lo que corresponde con el protocolo, todas las partes del protocolo, ¿no? Sin embargo, el título tiene su chiste. Justamente por la importancia que tiene, el título tiene que estar muy bien estructurado desde el principio. Si ustedes no tienen un buen título, y no porque buen quiero decir que se oiga rimbombante ni nada que se le parezca, sino porque tiene sus características muy especiales. Y aquí mis alumnos del octavo semestre ya han puesto en práctica todo este recorrido que tiene que ver justo con el título. Si se fijan, una de las cosas centrales que se presentan en el texto y que ha repetido la profesora Viviana es la importancia de la problematización. Uno hace preguntas sobre su vida, hace preguntas sobre el mundo en el que está transitando, hace preguntas sobre por qué suceden las cosas con los demás, por qué mis niños se comportan así, por qué Jamie mató a la niña aquella, ¿no? Uno se pregunta qué es lo que está pasando detrás de eso. Y entonces la, eh, la investigación tiene dos características muy especiales que aquí espero que ustedes, al igual que los presentadores, pudieran encontrar. Eh, la investigación junta dos cosas que parece ser que hoy día se han olvidado mucho, la pasión y la razón. Por la mañana preguntaba a alguien que qué papel jugaba hoy la inteligencia artificial alrededor de estos proyectos de investigación, de los proyectos de investigación, y si podría esto eh, ser, adecuarse a los términos de la investigación-acción, perdón, la inteligencia artificial. Y yo digo que en algunas cosas sí, pero en muchas otras no. Porque, como les digo, para hacer un proyecto, primero tiene que gustarte a ti, apasionarte a ti. Porque algo que te dice
tu profesor que te diga, aquí están los temas que solo esos les puedo yo asesorar, y evitar que tú, ¿cómo me vienes a plantear aquí un proyecto que no tiene nada que ver con, pues, con el seminario que estamos trabajando acá, ¿no? Pero es algo que a mí me apasiona. Por- eh, yo recibo en el seminario de tesis títulos que uno no se imagina que puedan plantearse ahí. Por ejemplo, que a ser alcohólico se aprende a ser alcohólico, que hay todo un proceso de enseñanza-aprendizaje en el alcoholismo y que esa enseñanza-aprendizaje es un problema de carácter social, que uno aprende y que también, así como aprendes, se puede desaprender, que hay toda una metodología que la estudiante tiene que descifrar en el contenido de ese proyecto para enseñarnos a nosotros cómo desaprender aquello que socialmente se aprende. Porque todo esto surge de una preocupación propia. Y yo no puedo decirle a mi estudiante, oye, pero ¿cómo es que tú investigas eso? Eso es lo que le apasiona y eso es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, el texto, lo primero que sostiene es que la investigación debe tener esos dos elementos. Por ahí algunos han incorporado otro aparte de la razón y la pasión. Ah, por supuesto, el placer. Tan de moda hoy, ¿no? Tan de moda. Este, eh, lo que perseguimos en estas nuevas generaciones es el placer por hacer las cosas que, bueno, la investigación tiene mucho de placentero. O sea, cuando uno va descubriendo, cuando uno se va apasionando por esas cosas que decidió llevar al terreno de la investigación, va creciendo, va tomando posición en la vida. Y eso es militancia con su propia vida. Militancia en su proyecto político, o sea, porque entendiendo aquí lo político como una construcción de su propio futuro. Y cuando uno piensa en la construcción de su propio futuro, piensa en la construcción del proyecto político futuro de quienes le rodean, de su comunidad, de su entorno, de su país, ¿no? Entonces, esa es un poco la invitación. ¿Por qué hacer por qué hacer este texto? Que nosotros siempre estamos insistiendo allí, que el texto es solo un instrumento, una guía que necesariamente requiere del profesor, porque es el profesor el que tiene el bagaje conceptual, metodológico, teórico, ¿sí? En ese sentido, el profesor es el que entiende epistemológicamente los términos del trabajo que ustedes van a presentar, ¿sí? Y es el que está llamado a orientar para que ustedes no se nos pierdan. El profesor funciona como lo que llamamos el vigilante epistémico. Es el que te va diciendo eh, cómo caminas el sendero, este sendero tan difícil a que a veces se vuelve el sendero de la investigación. Porque es muy fácil para un aprendiz de investigación perderse en el camino. Y entonces el profesor funciona como las varitas esas que le ponemos a las plantas, ¿no? Justo por eso nos llaman ahora tutores, porque somos el apoyo, somos el que evita que te caigas. Y el asesor tiene en sus manos el brazo, que es este libro, cuando menos esa es la idea, es el brazo que le permite al asesor asirte para que no te caigas, para que continúes a su lado, porque tampoco el asesor te puede decir por aquí y por acá, no, el asesor te acompaña, no te dirige. Y quien tiene la responsabilidad en todos sus términos es quien presenta el proyecto. Por eso uno los deja libres, porque la idea de hacer investigación, cuando menos desde esta perspectiva, es abrir las posibilidades de pensar lo real de distintos modos, desde distintas perspectivas. Ahora bien, esto que planteamos acá es solo una manera de ver la investigación,
no es la única. Eh, Habiendo también distintas maneras de concebir la investigación, de pronto podría alguien estar en favor o en contra de los términos del texto. Pero la idea no es que estén en favor de lo que dice acá, sino que coincidamos en que todo proyecto, todo proceso para alcanzar, en este caso, el título del grado que se esté buscando, contenga los mismos pasos, ¿no? Que es la formulación del anteproyecto, el proceso de investigación con todos sus matices y el informe final. Si coincidimos en eso, estoy seguro que las diferencias entre cómo concebimos la investigación nosotros fácilmente se borra, ¿sí? Porque nuestras diferencias son de perspectiva filosófica, no teórica. Bueno, pero no voy a abordar ese tema ahorita porque sería demasiado complicado. Les digo, son demasiadas cosas las que están concentradas acá y que justamente de manera muy consciente dijimos, no, eso no hay que meterlo. No hay que meterlo porque los alumnos en este momento no están en ese terreno y no tenemos por qué meterlos. Nosotros tenemos conciencia de por qué ponemos ese tipo de pasos y por qué lo explicamos así, ¿no? Esperando que las diferencias que hay entre quienes enseñamos investigación a hacer investigación sean muy pocas estas diferencias a la hora de que un alumno que se presenta a un examen un examen profesional, si nos tiene a 4 diferentes, a 3 diferentes, aquí sentados y lo ponemos en el banquillo para que nos explique por qué hizo eso, nuestras diferencias no las estemos reflejando en las preguntas que le hacemos, sino que dejemos al sustentante, a la sustentante, que nos explique cómo hizo todo esto, ¿no? Porque al final de cuentas, quien importa y lo que importa es lo que la estudiante hizo, la sustentante hizo, y que nos está platicando a qué llegó, qué descubrió, y por ahí cómo lo hizo, pero no le vamos a preguntar, ¿y cuáles son los fundamentos teórico-filosóficos que orientan tu propuesta? No, eso está bien cuando están en posgrado. Compañeros sí van a tener que responder a esas preguntas. En la licenciatura tenemos que ser, digo yo, muy pragmáticos en ese sentido. Y las explicaciones, cuando pasan ustedes a posgrado, ahí sí, porque posgrado tiene otra finalidad. El posgrado es para formar investigadores y la licenciatura es para formar, eh, como le llama Bifo Berardi, al cognitariado, que después se va a integrar a un proceso de trabajo que tiene que ver con sus procesos de conocimiento, ¿sí? No es formación de teóricos especialistas, metodólogos especialistas. Eso tenemos nosotros la responsabilidad, ¿sí? Por eso les digo, es un poco complicado el trabajo que hace un profesor de investigación. Bueno, eh, en suma, eh, ¿por qué escribimos este libro? ¿O para qué queríamos hacer un texto de esta naturaleza? Queríamos escribir un libro para ustedes, ¿sí? Porque otro gallo nos canta, sí, como les decía al principio, la conversación es con los pesos pesados de la investigación. Ahí la conversación cambia, digamos, de escenario. Nosotros hablamos en otro terreno. Pero en el caso de ustedes, este libro tenía que haber sido escrito tal cual está. Por eso, en algún momento, la profesora Viviana dice, te tienes que preguntar, así les habla de tú, les habla muy cercanamente, quiero decir, así está escrito, para que ustedes sientan que a través de la lectura del libro hay una especie de
conversación. Porque al final de cuentas, cuando uno lee un texto, debiera ser, ¿no? Cuando menos yo así lo pienso, que cuando uno lee, tiene que establecer un diálogo con el texto. Bueno, ese diálogo es el que se da regularmente en una clase, pero esa clase está traducida en un texto. Entonces, la invitación es que si fue escrito para ustedes, establezcan ese diálogo con el libro. Y yo lo que esperaría, o lo que esperaríamos los autores de este texto, es que si en alguna otra ocasión nos damos la oportunidad de ver qué resultados obtuvieron ustedes de la lectura, pero no solo de la lectura, la investigación es como las matemáticas. Si ustedes se ponen a leer un libro de matemáticas, no aprenden nada, ¿no? Se quedan dormidos. Lo mismo pasa con la investigación, como con una guía para la investigación. Si ustedes leen una guía de investigación, se van a quedar dormidos, porque la guía de investigación requiere estar tomando la nota, estar poniéndole un identificador al lado del texto, o sea, requiere de una comunicación permanente con lo que está escrito. La idea entonces es que traten, cuando lo lean, de llevarlo a la práctica, porque si no, no es una guía para nada, ¿no? Y, pues yo creo que eh, haber tenido la oportunidad de hacer una segunda presentación eh, y que haya despertado el interés por parte del maestro, aparte de que se lo agradezco profundamente al maestro Héctor, que le haya dado esta, digamos, esta posibilidad de llegar a ustedes por segunda vez. Este, creo que eso lo vale todo. El hecho de que ustedes estén acá, de que haya eh, la disposición de ustedes a escuchar lo que planteamos en el texto, pero sobre todo a trabajar con él, ya lo vale todo. Y cuando nos dicen, em, yo logré hacer mi proyecto de investigación, mi protocolo, mi maqueta de investigación con ayuda del texto, para nosotros eso es formidable. Y estamos muy próximos a escuchar de la generación que va terminando, a escuchar los proyectos concluidos de nuestra participación como investigadores y como profesores de investigación. Preguntaban por la mañana de cuáles habían sido los resultados de trabajar con el libro. Bueno, la primera edición se hizo y la primera presentación se hizo en 2023. De ahí para acá, bueno, tenemos la última generación, 37 estudiantes en la tercera fase, en octavo semestre, y de esos 37 aproximadamente porque algunos están ahí con problemas de siempre con los estudiantes, no todos pueden ir al mismo ritmo, no todos han alcanzado el máximo, pero de esos 37 tenemos alrededor de 33 seguros que tienen un protocolo de investigación. Es un número altísimo. La otra idea es que con este trabajo nosotros queríamos contribuir a al incremento del índice de titulación de nuestros estudiantes. Y para ello, en este momento son 5, ¿no, Miguel? Son 5 que todavía no salen de octavo semestre, 5 que ya terminaron su tesis, tomando como base este proyecto, este texto. Y los otros 27, 28 están aprobándose, mandando a registro el proyecto, que lo vemos como un trámite, simplemente un trámite administrativo. Pero de ese trámite, el compromiso que tienen nuestros estudiantes es que terminando el semestre, ellos deben haber terminado la tesis. Deben haberla terminado, porque tienen todos los elementos para hacerlo.
Y uno de esos elementos apoyo fundamental fue este libro. Por esa razón, nosotros podríamos decir, en respuesta a esta pregunta, que nuestra eh, productividad, si así podemos llamarle, nuestra productividad eh, resultante del trabajo que se ha hecho con el tema de la investigación es arriba del 50%, pero tranquilamente, ¿no? Les invito, cuando hagamos la presentación de los campos, ahí, porque luego de repente uno pasa y dice este, eh, cosas increíbles de lo que hace con los estudiantes. Pero en esta ocasión, en la presentación de los campos de tercera fase, que haremos por ahí por junio, me parece, julio, vamos a presentar allí el nombre del estudiante, el título de su proyecto, el porcentaje de avance del proyecto y el proyecto mismo. O sea, mis estudiantes tienen que presentar los avances que dice ahí. Y esos estudiantes apenas están egresando. 5 van a tener que presentar el texto concluido y uno de ellos los 4 votos aprobatorios. Todavía sin salir, pero ya está en lectura, ¿verdad? Todavía no está en lectura. Bueno, antes de salir, se tiene que asegurar que ese trabajo ya esté en lectura. Porque, compañeros, la universidad los contrató 4 años, no 4 años y medio, ni 5 años, y mucho menos 8, ¿no? No, aquí se les acaba su lugar en, en julio de este año, a los de octavo. Claro, lo estoy diciendo así de una manera muy complicada para muchos, pero hay que pensarlo así, hay que pensarlo así. Ustedes tienen que pasar al siguiente nivel. No se pueden quedar en el que están, ¿sí? Y esto hay que hacerlo con mucha pasión, cosa que es el llamado de este texto y la manera en que los han presentado mis compañeros acá. Y yo espero que esto les ayude a retomar aquellas preocupaciones investigativas que tienen ahí en el tintero y que por alguna razón no lo han hecho. Entonces, quienes tengan asesor, quienes estén en la parte esta del seminario de tesis, pues continúenle y apresúrense. Quienes no lo tengan, llévense el libro y trabajen con él. El libro es su maestro, es una clase de investigación, es una clase del seminario de tesis, o es todo un semestre, todo 2 semestres del seminario de tesis, ¿sí? Bueno, ¿qué podría decir yo, verdad? Bueno, y finalmente una especie de comercial. eh, Ahí traemos algunos ejemplares por si ustedes quieren llevarlo. Lamentablemente tenemos que recuperar la impresión, el pago por la impresión. Si por mi parte fuera, yo se los regalaría, pero lamentablemente tenemos que subsidiarlo nosotros, porque aquí la universidad, pues, como decía el compañero, no hay recursos, hasta micrófono no nos falta ya aquí. Entonces, también les dejamos algo de nuestra producción investigativa en una muestra de varios textos que ha salido de nuestro equipo de trabajo, ahí con los compañeros, con Aremar y con Armando, si ustedes quieren echarle una ojeadita a algunos de ellos. Pero en este momento el que tenemos disponible, algunos de los otros, pero el que está disponible y para el cual fueron ustedes convocados a escuchar es el protocolo de la investigación. Si quieren, con toda confianza, pueden ojearlos con los compañeros y ahí, en la medida de lo posible, si se los conseguimos, se los podemos proporcionar. Algunos están agotados, no los tenemos en existencia, solo para que ustedes conozcan, digamos, parte de la obra que no es
no es este libro, este es el último, pero ahí tenemos otros más que nos gustaría que ustedes conocieran de ellos. Por mi parte, muchas gracias y gracias, maestro, que me haya extendido. Bien, gracias a los presentadores y a dos de los autores. Y bueno, la segunda y última parte es para ustedes. Quien quiera hacer una pregunta, quien quiera intervenir, adelante. No siempre tenemos enfrente a los autores, en este caso. Aquí tenemos a dos de los tres autores. Sí. Parece importante felicitarlos primero que nada. Me gustó mucho el libro y quiero leerles una frase de la introducción que me parece muy indispensable. Para nosotros lo más importante es hacer de la investigación algo fascinante y un proceso divertido. Esperamos haber logrado nuestro cometido y hablamos mucho de este sentido de que quitaron palabras rimbombantes, quitaron tecnicismos y puede parecer un libro que carece de bibliografía en algún sentido, ¿no? Porque es demasiado didáctico y práctico, pero yo creo que es mucho más valioso que ustedes hayan adecuado a que fuera algo fácil de leer. Entonces, ese es mi comentario. Gracias. Bien, ¿alguien más? Sí, compañero. Bueno, yo a nivel de experiencia, el libro me ayudó bastante porque los que me conocen en el campo, soy una persona a veces bastante caótica, desorganizada, y de cierta manera este libro me ayudó a organizar mis ideas en cuanto a qué quería expresar y cómo lo quería expresar. Uno de los miedos que tenía al momento de entregar el protocolo era pues que se volviera un caos y que dijera, no le estás diciendo algo y no estás diciendo nada a la vez, ¿no? Entonces el libro de cierta manera me ayudó como a tranquilizarme, a decir, oye, pues, tranquilo, estás paso por paso, no trates de ocuparlo todo en un solo día, tienes bastante tiempo para hacerlo. Y me ayudó a esclarecer bastantes dudas, a tener una idea, a mantener mis ideales y a mantener como la firmeza en decir, pues sí se puede hacer una tesis con calma. Digo, no son enchiladas, pero se puede hacer un buen trabajo con un buen material. Y es como dice la compañera, es una receta en donde pues prácticamente sí te va ayudando a organizarte, hasta ver cuál puede ser un camino más viable y que ese camino no se vuelva un caos al final del trabajo. Y creo que sería todo. Gracias. ¿Alguien más? Sí, compañero. Bueno, igual complementando a la idea de mi compañero y resaltando lo que se ha venido diciendo, es bastante importante encontrar, un título, un tema de investigación al cual le tengamos bastante interés, ¿vale? O sea, si a nosotros nos gustan los deportes, la tecnología, el arte, la música, hay una infinidad de maneras de adecuar eso a la pedagogía. Yo, por ejemplo, mi tema está relacionado con la tecnología. Entonces, al igual que ustedes, yo también pasé por el proceso de un tema a otro, ¿vale? Yo pasé de temas de museos a temas psicosociales, a temas que no tenían nada que ver con mi tema final. Y al final de cuentas, una vez que encuentras el tema que te apasiona, del campo que te apasiona, este libro en específico que hemos estado trabajando estos 2 semestres, pues ayuda a amarrar bastante el protocolo y a tener esa justificación sólida para el trabajo de investigación que nosotros queremos tener. Porque al final de cuentas, de nada sirve comprender que es una justificación, que es un marco teórico, que es una hipótesis, si todo va en una dirección incorrecta o si todo va en diferentes direcciones. Sin embargo, de la idea y con la tutoría de los profesores, tanto Miguel como el profe Juan, hemos podido amarrar ese protocolo para fundamentarlo de manera sólida y tener, que no nos los vayan a tirar, y tanto fundamentar nuestra hipótesis de manera que o la probamos con nuestras herramientas de investigación, o decimos, fue incorrecta nuestra hipótesis, ¿no? Porque se valen las dos cosas. Pero, pues es eso. Y también hablando del campo en el que estamos, que es proyectos educativos innovadores,
podemos encontrar temas diversos que justamente se enfocan a la innovación, desde resiliencia, temas psicosociales, temas didácticos, todo tipo de temas que a lo mejor en otros campos no los aceptan porque únicamente se centran en cierto tipo de campo. Vaya, en proyectos educativos pues sí van a ser aceptados ese tipo de temas. Además de que se hacen algunas actividades bastante entretenidas y no es un campo en el que nada más nos dejen tarea y tarea y tarea y tarea, cuando lo que queremos al final de esta estadía es ya centrarnos en la tesis, que es justamente lo que hemos venido haciendo. Y bueno, de compañía de algunos de mis colegas, pues ya hemos podido amarrar esa tesis al momento de decir, justamente antes de estar en octavo semestre, ya poder casi estar en lectura final de la tesis, que es el objetivo que algunos de nosotros queremos. Entonces, felicitar al profe porque esa parte no me la esperaba del campo. Honestamente pensé que íbamos a ir un poquito más lentos, pero el apresurarnos de esta manera nos ha ayudado bastante a poder potenciar todo lo que hemos adquirido en toda nuestra carrera académica. Y nada más eso. Muchas gracias. ¿Alguien más desea? Sí, adelante, compañero. Bueno, yo soy de cuarto semestre y honestamente cuando hablan del tema de la tesis o del trabajo final, de presentar ese tipo de examen ya último, pues sí es algo que sinceramente a mí en lo personal pues me aterra un poco porque no sé cómo hacerlo, incluso justamente, ¿no? Lo comentaba la compañera, ya preparo a lo mejor el tema, qué tal si no hago bien mi investigación, etcétera. Y yo esperaría que tengamos la oportunidad, o bueno, al menos yo tenga la oportunidad tal vez de leerlo y que justamente nos pueda facilitar tal vez las cosas. Nos puedan facilitar las cosas y sobre todo pues que justamente no ahorita las nuevas generaciones tengamos la oportunidad y el apoyo de ese tipo de pues de proyectos y sobre todo de trabajos adicionales que hacen los profesores. Entonces pues gracias. Bien. ¿Alguien más? Aquí la compañera delante. Bueno, a mí me falta un año. Entonces justamente vine en este ratito y tuve la fortuna de que me cancelaron mi clase. Precisamente no por eso, ¿no? De que es tanto este miedo de por dónde voy a empezar, por qué voy a empezar. Y me parece que hay mucho esta idea de irnos a temas muy alejados de nosotros, ¿no? Y de, no sé, temas que no están cercanos, temas que no tenemos a la mano y no tiene mucho que salir de la conferencia de allá, que mencionaba justamente que no nos aleje, bueno, yo que lo estoy apenas iniciando, que no nos alejemos tanto y veamos lo que tenemos a la mano, ¿no? ¿Qué es eso que dentro de nuestra cotidianidad tenemos y no hemos analizado de una manera más profunda, ¿no? Y también me llamó la atención, y no es un pensamiento muy común que tocaron, que al final, que tocaron ustedes, que al final nosotros como alumnos somos una inversión de la escuela y que me parece importante recordarlo porque la universidad nos da de comer, nos da ciertas prestaciones, nos da servicios que tal vez en alguna otra universidad no tenemos y tenemos la fortuna de que no es costoso. En otros países seguramente es al revés, ¿no? Es paga y te damos todo y aquí no es, el pago es lo que tú nos vas a dar con tu proyecto de investigación, tu tesis. Entonces me parece importante tener claro que nosotros tenemos la responsabilidad de darle algo a la universidad por todos estos años que hemos estado en la carrera. Muy bien. Bueno, yo primeramente agradecer que ustedes como escritores nos compartan su trabajo, que es muy valioso, no solo por el trabajo que le hayan dedicado, sino por el contenido que promete bastante. Digo promete porque no he tenido la oportunidad de hojear el libro, sin embargo, creo que a lo largo de mi vida sí he tenido la oportunidad de hojear otro tipo de libros de metodología de investigación y coincido que tienen muchos tecnicismos, muchas cosas
y me ha acercado a mucha gente que se dedica a investigar y es muy envidiosa de sus conocimientos, de su experiencia, y siempre te pone trabas, entonces tienes que ir aprendiendo en el camino, deduciendo el camino que tienes que seguir, que tienes que llegar. En este caso, sí, de verdad, no hay palabras para agradecer el que nos puedan brindar un documento, un libro, una guía con unas palabras sencillas, porque creo yo estoy firmemente convencida y lo aplico todos los días en mi clase, que sin tecnicismos, con palabras simples y ejemplos de la vida cotidiana, es más, el aprendizaje es más significativo, ¿no? Entonces, esta parte que nos aterra de la investigación, es precisamente que no estamos preparados, nadie nos ha enseñado, el sistema de educación en México nunca nos ha preparado, nunca nos ha guiado, ni siquiera de hacer un simple ensayo. Muchos ensayos los venimos aprendiendo ya en la universidad, al final de la universidad, y nos dice el profesor, hagan un ensayo como si nosotros simplemente ya supiésemos hacerlo, ¿no? Cuando ni siquiera en la vida hemos hecho alguno. Entonces te metes a investigar y también encuentras tecnicismos que dices, ¿y qué quiere decir esto? ¿No? Pues de antemano muchísimas gracias y muchas felicidades por este trabajo y por compartir ese amor por la investigación, que ojalá todos podamos llegar a ser más que en una simple tesis, investigadores. Pues recuperando estos comentarios, pues no somos envidiosos. Aquí no, envidias no. ¿Por qué? Porque al final de todo, eso es lo que se necesita ir derrumbando, ¿no? El miedo, esas inseguridades que desde el primer contacto en la escuela, pues nos van creando. Recuperando lo que dices, desde que están en la primaria los niños pueden aprender a investigar. O sea, por eso yo les ponía el ejemplo de el juego como forma o como cómo está inscrito el juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí es igual, no recuerdo quién dijo que vamos a jugar un poco a hacer el protocolo, ¿no? Y es eso, o sea, ustedes tienen que irlo practicando poco a poco. Y con el comentario que hacía a la anterior participación, acerca de lo que hay que investigar y hay que tomar lo que tenemos así a la mano. Aquí hay unas compañeras que no me van a dejar mentir. Decían, es que yo no sé, no tengo niños que investigar, y yo les dije, ¿y los parques? y, y la calle, y por qué tienes que ir simplemente a una escuela. Y de hecho hasta les regalaron pelotas y no sé qué tantas actividades hicieron. Y bueno, eso ya es un acercamiento importante a nuestro objeto de investigación. Entonces, también me llama mucho la atención que recuperemos este concepto de es una receta. Pero yo le agregaría, sí es una receta, sin embargo es una receta que nos va a ir ejercitando la mente. O sea, tenemos que ir reflexionando poco a poco. No se trata de rellenar cuadritos, no se trata de decir título, me gusta sí o no. Sí, no es eso, sino se trata de comprender por qué sí me gusta el título, por qué sí estoy de acuerdo con la justificación, por qué es importante hablar de la delimitación. Yo ya comprendí cómo se hace la delimitación o no lo he comprendido. Entonces, sí es útil tener esos conceptos de es un recetario, sí, pero un recetario que nos ayuda a pensar, que nos ayuda a reflexionar y que nos ayuda a posicionarnos frente a esta realidad. Y pues evidentemente este tema de que hay que entregarle a la universidad es algo que pues los profesores me han invitado también a participar en estos temas de la eficiencia interna, la eficiencia terminal, los costos, beneficios y todo eso. Y pues en realidad ustedes salen muy caros. Y pónganse en comparación simplemente con las unidades. Ajusco es la gloria a comparación de las unidades. Tuve la oportunidad de estar en Ajusco y en una unidad. Y sin dudarlo, 100% Ajusco, ¿no? O sea, aquí te brindan
desde la comida hasta la lectura y ya hasta los pastitos para que se vayan a descansar un ratito, ¿no? Entonces, sí es necesario que ustedes también se comprometan a hacer este ejercicio, porque nadie los va a ir, o sea, a mí, ¿qué más me gustaría a mí que decirles, ay, sí, pues ya tu protocolo, tu servicio, tus actividades, todo esto? Yo estaría encantada, sin embargo, yo ya pasé por eso. Los que están ahorita ustedes, o bueno, los que se tienen que enfrentar a eso son ustedes. ¿Y hay disposición de maestros? Claro que sí, pero también ustedes tienen que poner mucho compromiso, porque entonces es ahí donde el libro es, pues realmente cobra su sentido. Si tenemos el compromiso del estudiante, más herramientas que nos permitan comprender qué vamos a hacer y más la guía de los profesores o de nuestro asesor, pues tenemos todo, o sea, está en bandeja de plata. ¿Qué es lo único que necesito? Pues ir trabajando poco a poco. No me gustaría dejar pasar la oportunidad porque creo que nos brincamos y sí podemos dedicarle un pequeño tiempo a la participación de Maide y tú querías decir algo también. Había una participación más que nos brincabas tú, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Maide. Bueno, igual, más o menos a lo que acaba de decir también lo enfoco un poco a lo que comentaron, que sí es importante la parte del asesor, ¿no? Entonces creo que lo enfatizaron muy bien en decir que es como un trabajo en equipo entre el asesor, este libro que la verdad es como una herramienta fundamental, y nosotros como estudiantes, ¿no? Nosotros poner el tiempo y la dedicación de verdad elaborar nuestro trabajo. El asesor siempre es muy complicado también la búsqueda de un asesor. Por ejemplo, yo que cursé los dos semestres de investigación, desde quinto semestre traigo prácticamente enfoque al tema que tengo ahorita, pero los 2 semestres de investigación que tuve hicieron que mi trabajo se cayera. Literal, en vez de que yo lo quisiera seguir trabajando, en algún momento me decidí cambiarlo porque los profesores que tuve de investigación no me ayudaron en el tema, y en lugar de orientarme o ayudarme o darme un enfoque diferente al que, o bueno, un enfoque similar al que yo necesitaba, me daban otros enfoques, me daban sus propias ideas, me decían agrega esto, quita lo otro. Entonces esa parte para mí era muy complicada. Al llegar a este campo, tuve la fortuna de, en primer lugar, encontrar a un buen asesor. En segundo lugar, igual, darle lectura a este libro, que de verdad es una herramienta fundamental. Y en tercer lugar, pues enfocar mis ideas a lo que yo quería, porque me perdí mucho en el camino. En algún momento ni siquiera yo reconocía mi trabajo. Yo leía mi trabajo y decía, ¿qué hice? ¿Qué escribí? Ni siquiera yo entendía qué es lo que quería decir. Entonces, el asesor siempre va a ser una base fundamental, porque él, de alguna manera, en lugar de decirte, no hagas esto, o mejor enfócate en esto otro, no debe ser así. Debe ser una guía, una persona que en algún momento te ayude a aterrizar tus ideas y no perderle el amor a tu tema, sino al contrario, sentir esa pasión y esa energía de seguir leyendo, seguir investigando y continuar con una energía positiva. Entonces creo que esta parte me parece muy importante enfatizarla, de este trabajo en equipo que se tiene que tener, y también nosotros en nuestra disposición, y no perder como el interés de un tema, porque antes que nada creo que uno se tiene que centrar y se tiene que enfatizar, como decía mi compañero, en lo que de verdad te apasiona, en lo que de verdad te gusta, porque si no lo haces de esa manera, tu tema nunca va a tener sentido y en algún momento lo vas a abandonar. Entonces, igual, esta parte pues la enfatiza muy bien el libro, en decir, busca un tema en el que te vas a centrar, y también te va dando esa guía, de manera que tú puedas terminar un trabajo de la mejor manera. Y sería todo. Gracias. Bueno, dice Emilio Tenti Fonfani en la escuela Bajo Sospecha. Tiene un subtítulo que me quedó muy marcado en mi primer semestre de la licenciatura en Sociología. Y él dice que a los jóvenes hoy en día no nos interesa nada, y no es que no nos interese. De hecho, desarrolla el tema hablando acerca de que no hablan en nuestro idioma y no hablan de lo que queremos realmente saber. Entonces es de agradecerse que
este tipo de herramientas existan. Yo soy estudiante del segundo semestre de licenciatura educativa de la educación y es fabuloso saber que el día de mañana yo no me voy a tropezar como los que están detrás de mí, pero el tener esta herramienta me va a hacer enfrentar retos totalmente diferentes, ¿no? Hay una interconexión entre lo que se aprende en el aula y lo que cómo es que uno encuentra al líder educativo, ¿no? A ese que es capaz de transformar la escuela, volverla algo menos complicado y pues hacernos que nos enamoremos de lo que pues podamos estudiar. Entonces es de agradecerse, enhorabuena, muchísimas felicidades y pues eso sería todo. Gracias. Sí, bien, vamos a hacer la entrega de las constancias por sus participaciones. Aquí tenemos una para Vivian Yamilet López Vázquez. El maestro Juan Ramírez Carvajal. Para el compañero Arturo Aca Mosco. Para la compañera Noemí Lucero Godínez Hernández. Y para ellos dos queremos hacer la entrega de un libro como reconocimiento a su trabajo. Y yo de manera especial le quiero agradecer a los autores del libro que hayan pensado en ustedes los estudiantes y también a nosotros los maestros, porque nos ha servido, nos ha apoyado a los maestros para trabajarlos con los grupos. Y la investigación, parafraseando a los Beatles, una canción de los Beatles, es un largo y sinuoso camino. Muchas gracias por haber asistido y nuevamente agradecimiento a ustedes, al maestro Miguel, que estuvo por la mañana. Y bueno, muchas gracias a ustedes que estuvieron aquí también presentes, escuchando a los autores y escuchando a los comentaristas. Muchas gracias a todos. Gracias.